El ambiente que se respira en una unidad de enfermería, bueno, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, y a veces incluso entre la vida y la muerte. Hoy vamos a meternos de lleno en una guía que es esencial para quienes lideran estos equipos, llena de estrategias prácticas para mejorar el día a día y, claro, con ello, los resultados. Y arrancamos con esta frase que es toda una declaración de intenciones. Porque, a ver, esto no va solo de que el personal esté más o menos contento, va de un factor que se puede medir y que impacta de lleno en la seguridad y en la recuperación de las personas a las que se cuida. Para analizarlo bien, este es el recorrido que vamos a hacer. Empezaremos por la cruda realidad, esa crisis que a veces se vive en los pasillos. Después aprenderemos a tomar el pulso de la unidad para tener un diagnóstico claro. Analizaremos el rol, que es fundamental, de la gestora como motor del cambio. Veremos estrategias muy concretas para un clima saludable y, para terminar, lo llevaremos del papel a la práctica con algunos ejemplos de éxito. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en la realidad del día a día. Porque para solucionar un problema, lo primero es mirarlo de frente, ¿no? Y lo que ocurre en muchas unidades es, la verdad, una auténtica crisis silenciosa. El primer elemento de esta tormenta perfecta, y seguramente el más visible, es la altísima carga de trabajo. Cuando el personal se ve constantemente desbordado, el estrés deja de ser algo puntual para convertirse en la norma. A esa sobrecarga se le suma una presión asistencial que es simplemente brutal. No es un trabajo cualquiera. La exigencia de dar cuidados de máxima calidad en situaciones donde cada segundo cuenta, pues es una fuente de tensión constante. Y ya para rematar, la escasez de recursos, tanto humanos como materiales, que lo agrava absolutamente todo. Esta combinación es el caldo de cultivo ideal para un ambiente tóxico. Y las consecuencias, claro, son muy serias. Fijaos en esto, porque es como ver las dos caras de la moneda. Un clima negativo lleva directamente a más errores, a agotamiento y a una fuga de talento constante. En cambio, un clima positivo no solo mejora la satisfacción del equipo, que ya es importante, sino que eleva la calidad del cuidado y fortalece la colaboración. La elección parece obvia, ¿verdad? Y si todavía quedaba alguna duda de la importancia de todo esto, aquí tenemos un dato que es demoledor. Un clima positivo no es un lujo, es una necesidad que literalmente salva vidas. Menos mortalidad, menos reingresos, menos complicaciones. Es que las cifras no mienten. Venga, pasemos ahora a la parte más práctica. ¿Cómo podemos tomarle el pulso a nuestra unidad? Porque el clima laboral no es algo abstracto, es un signo vital que podemos y de hecho debemos monitorizar para saber si el equipo está sano. Lo primero es tener una definición clara. El clima laboral es la percepción compartida del entorno. O sea, no es lo que dice un manual de bienvenida, sino lo que el equipo siente y vive cada día. Es, por así decirlo, la atmósfera que se respira en los pasillos. Y esa atmósfera se construye sobre pilares muy concretos, desde el estilo de liderazgo y cómo fluye la comunicación, hasta si existe o no reconocimiento. Y lo bueno es que estos no son conceptos etéreos, son las palancas que una buena gestora puede accionar para generar un cambio de verdad. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Cómo pasamos de la intuición a los datos? ¿Cómo medimos objetivamente ese pulso para saber exactamente dónde tenemos que intervenir? Pues mirad, aquí tenemos una caja de herramientas de diagnóstico súper completa. Las encuestas nos dan las cifras, el qué está pasando, pero son las entrevistas y los grupos focales los que nos dan la historia que hay detrás de los números, el por qué. La combinación de métodos nos da una radiografía muy precisa de la salud de la unidad. Y claro, todo esto nos lleva directamente a la figura más influyente en este proceso, la gestora o el gestor de la unidad. Su liderazgo no es un factor más, es el epicentro desde el que se propaga el cambio, para bien o para mal. Aquí el punto crucial es que un liderazgo positivo no es un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de acciones que se hacen a propósito. No se trata de carisma, sino de la disciplina de comunicar con claridad, de la valentía de confiar en el equipo para empoderarlo, y sobre todo, de la constancia de ofrecer un apoyo que sea visible y real. Y en esta diapositiva se ve la diferencia de una forma brillante. El liderazgo autoritario puede dar órdenes y obtener obediencia a corto plazo, sí, pero a costa de silenciar ideas y de generar miedo. En cambio, el liderazgo transformacional, ese que inspira una visión compartida y anima al equipo a superarse, es el que construye un clima de confianza, de eficiencia y de moral alta a largo plazo. Vale, ya tenemos el diagnóstico y hemos entendido el papel del liderazgo. Ahora vamos al plan de tratamiento. ¿Qué estrategias concretas podemos poner en marcha para cultivar un clima que sea de verdad saludable? La primera gran estrategia, abrir las compuertas de la comunicación. Y ojo, no se trata solo de informar, sino de escuchar, de crear canales diversos, asegurar que la información fluye en las dos direcciones y, sobre todo, hacer que el equipo se sienta parte de la solución, no solo el receptor del problema.
La segunda estrategia es un motor potentísimo, la motivación. Es vital entender que hay de dos tipos. La extrínseca, como el salario, es la base, claro. Pero la intrínseca, la que nace de sentirse valorado y de ver oportunidades para crecer, esa es la que de verdad enciende la chispa. Un simple gran trabajo, dicho con honestidad, puede cambiarle el día a una persona. Y para terminar, vamos a ver cómo toda esta teoría se traduce en resultados tangibles, porque las mejores ideas son las que demuestran que funcionan en el mundo real, ¿no? Pensemos en este caso. Un hospital con la moral por los suelos que implementa algo sencillo pero muy poderoso, un programa formal de reconocimiento. El objetivo era simple, que la gente se sintiera vista y valorada. El resultado, un aumento que se pudo medir en la motivación. La lección es clara, formalizar el agradecimiento funciona. Y este segundo ejemplo, un centro de salud que introduce horarios flexibles para abordar la conciliación, que es un punto crítico para muchísima gente. El resultado no fue solo un equipo más contento, sino algo que impacta directamente en la gestión, una reducción drástica del absentismo. Esto demuestra que invertir en el bienestar del personal es en realidad una inversión en la eficiencia. Y con esto llegamos a la conclusión que es fundamental. Crear un clima positivo no es un proyecto de 6 meses con un principio y un fin. Es un compromiso constante, un viaje que requiere atención y esfuerzo continuos por parte de toda la organización, empezando por supuesto por sus líderes. Así que cerramos con una pregunta directa, una llamada a la acción. Después de analizar la importancia, las herramientas y las estrategias, la pregunta ya no es si se debe actuar, sino cómo y cuándo. Para cualquier persona con un rol de gestión, la reflexión final es ¿cuál va a ser ese primer paso, por pequeño que sea, para empezar a construir un entorno donde tanto el personal como los pacientes puedan, por fin, prosperar?